a las 9:10 va a ingresar una persona de la Prosecretaría de Género que va a contar algo de los programas que tiene la Prosecretaría. No nos va a demandar mucho espacio, pero creo que es importante poder dar lugar. Por lo cual, vamos a correr un ratito con esto y no quiero empezar un tema y largarlo. Sería interesante... sería interesante primero conocer algo de ustedes. Vamos a hacer una encuesta muy rápida, algo preguntas de dónde están y qué familiarización pudieron hacer con los contenidos de esta clase. ¿Saben cómo ver las encuestas? Yo en este momento estoy abriendo una encuesta que la tienen que ver... La tienen que ver en el costado, en la barra. A ver, el que lo pueda contestar, contesta, el que no hay problema. Ahí ya la empezaron a contestar. La primera pregunta es, ¿dónde estás en este momento? ¿En la ciudad de Córdoba, en la provincia, en otro lugar del interior del país o en otro país? Para saber más o menos, creo que más por curiosidad, de dónde están ustedes. ¿En dónde sale esto? Tenés la posibilidad de ver el chat y también unos cuadraditos, unas figuras geométricas que ahí están las encuestas. Al lado de los mensajes, sí. Ahí encontré, profe, gracias. No, vale. Bueno. ¿Hay una persona en otro país? Bien. Ya tenemos una cantidad, una muestra interesante. Tenemos casi 100 respuestas. Ahora tenemos 100. El 60% de los votos de las personas, no de los votos, está en Córdoba. 23 en la provincia de Córdoba, 16 en otros lugares del país y una persona fuera del país. 64, Córdoba sigue subiendo. Bueno, vamos a terminar esto, más o menos sabemos que la mayoría... Yo también estoy acá en la ciudad de Córdoba. Vamos con otra. Y esta yo creo que... Vamos a ver. ¿Pudieron leer la bibliografía de los contenidos de esta clase? Con sinceridad, no es para ponerse en policía y ver quién lo hizo y quién no. Perfecto. Tienen que contestar una encuesta, ¿eh? Y ahí se ingresó alguien de la prosecretaría. Un segundito y ya terminamos este momento y ya te doy lugar. No alcancé a leer tu nombre. Ley prosecretaría, perdón. Bueno, ya 91 votos. 3 personas pudieron leerlo. 48 parcialmente, 45 que todavía no lo pudieron ver. Bien, ya tenemos 100 votos. Y sigue creciendo, no, parcialmente y no aún. Entienda que no aún es una cosa, ponerle la palabra aún es motivador. Espero que se rompa ese no. Bien. No, después hay alguna más. Vi un video. Ya vamos a preguntar por los videos. Bueno, les había dicho que iba a venir alguien de la Prosecretaría de Género. Y se sumó... Hola, profe. Clara, ¿cómo estás? Buen día. Hola. Hola. Buen día. Vi el mensaje que alguien había ingresado y después no lo pude recolectar. ¿Tenés que esperar a alguien más? ¿Podés largar? Decime, yo ya había anticipado que esto iba a suceder.
Bueno, no, empiezo, creo que mi compañero está en la reunión. Bueno, por favor. Bueno, voy a presentar un Power. Bueno, Bueno, ahí se ve. sí se ve, ¿eh? Buenísimo, genial. Em, bueno, mi nombre es Clara, soy voluntaria de la Prosecretaría de Género, Diversidad y Feminismos y voy a contar algunas cosas de actividades de la Prosecretaría. Quienes están a cargo del espacio son la doctora Deborah Knopf y la doctora Lorena Faletti, junto con un equipo de estudiantes y egresados voluntarios que, bueno, nos acercamos a la Prosecretaría para colaborar con las actividades. La Prosecretaría se organiza alrededor de 4 ejes de trabajo. El primero es la capacitación y sensibilización, que se concentra en, bueno, capacitar y sensibilizar a la comunidad educativa de la Facu de Psico a través de diferentes actividades, talleres, propuestas, con perspectiva de género y sobre problemáticas sociales articuladas al género. Bueno, acá hay algunos cursos que se hicieron para docentes y no docentes, también para graduados, graduadas, para estudiantes. La inscripción para este taller todavía está abierta, así que tienen que automatricularse por el aula virtual. Talleres de sensibilización sobre diversos temas, se han hecho en el ingreso también varios talleres sobre diferentes temáticas relacionadas al género. El segundo eje de trabajo es la extensión, tiene varios objetivos. El primero es colaborar con el debate público de una perspectiva de género a través de actividades dirigidas a la comunidad universitaria y extrauniversitaria. También se han hecho, bueno, diferentes talleres, charlas con personalidades reconocidas del ámbito, ¿no? Como Lala Pasquinelli, Luciana Pecker, bueno, acá hay algunas imágenes. Otros conversatorios, también realizados en la misma línea. Y todas estas actividades quedan guardadas en el canal de YouTube de la Facu, por si se quieren volver a ver o no se ha podido participar. También se realizan acciones para difundir la ESI. Se han hecho, bueno, como un concurso literario, diferentes actividades, como la ESI relacionada al juego, al videojuego. También esta info está en la página de la Prosecretaría. También se trabaja en la visibilización de las efemérides feministas, ¿sí? Con diferentes publicaciones o actividades para ponerlas en visibilización. El segundo objetivo del eje de extensión es ofrecer servicios de atención psicológica con perspectiva de género a poblaciones específicas. En ese sentido, está el programa de asistencia integral para personas trans, que es un programa bueno, del cual pueden participar personas de la población trans, de la FACU, pueden pedir un turno al mail que está en pantalla. También se firmó un acuerdo con la Casa de Varones Trans, No Binarios y Familias de Córdoba, así que esto es importante. Y el tercer objetivo del eje de extensión es visibilizar las investigaciones científicas protagonizadas por mujeres en nuestra institución y los estudios desarrollados desde una perspectiva de género. Y en ese sentido se hacen muchas actividades, por ejemplo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la Niña en la Ciencia, se realiza la Semana de Mujeres en la Ciencia en de la Facu, bueno, en tiempo de presencialidad, ahora en la virtualidad, con diferentes actividades virtuales, como una charla con la doctora Dora Barrancos también. Bueno, se armó una lista de reproducción en YouTube con cuentos para invitar a las niñas a pensar y a proyectarse como científicas. Y bueno, y acá seguiría mi compañero. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Joel. También soy voluntario de la Prosecretaría y como decía mi compañera, está distribuido en 4 ejes las actividades que realizamos. El tercer eje tiene que ver con la facultad inclusiva. Con esto nos referimos a todas las acciones que viene haciendo la facultad para incluir para sensibilizar a la comunidad, para aplicar con perspectiva de género en todas las rutinas y los procesos institucionales. Y bueno, se han ido haciendo determinadas cosas. Bueno, se ha producido un nuevo reglamento con licencia para estudiantes con perspectiva de género.
así también, donde ahí tenemos, bueno, así también se ha incluido ciertas reglamentaciones que tienen que ver con el uso de un lenguaje no sexista. Ahí tienen el link para que puedan descargar las reglamentaciones. Siguiendo con eso, también tenemos algunas propuestas hechas que están en evaluación, que tienen que ver con licencias con perspectivas de género para becarios de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba. Y algo que no lo van a poder ver porque está en la presencialidad, pero bueno, también tiene que ver con algunos hechos en espacios de nuestra facultad que tienen que ver con los baños mixtos y con esto también de incluir cambiadores en ambos baños, entendiendo de que el cuidado de las infancias no solo responde a un solo lado, sino que todos haciéndose responsables de esto. Finalmente, hablamos también de que hay un eje que es muy importante, que es así como los anteriores, para que tengan en cuenta, que tiene que ver con la prevención y el abordaje de las violencias de género. Acá se hace un abordaje, un asesoramiento, un plan de acción para prevenir, atender y sancionar violencias de género de la Universidad Nacional de Córdoba y que tiene un espacio particular dentro de nuestra facultad. Ahí, bueno, ahí tienen distintos números que pueden sacarle una copia de pantalla para que tengan en cuenta si están padeciendo o pasando por violencia, tienen esos números a los cuales pueden recurrir. Particularmente el último email tiene que ver con nuestra facultad, el cual está preparada para hacer un abordaje en esta situación. Bueno, se ha hecho una encuesta que se están analizando los datos durante estos años anteriores sobre violencias dentro de nuestra comunidad. Bueno, siguiendo con lo que hablamos antes, han habido diversas actividades, aparte de estos 4 ejes, donde se trata nuevamente de visibilizar y sensibilizar a nuestra población sobre todo esto. Fútbol mixto, actividades puntuales en días especiales, jornadas de ciencia, etcétera. Bueno, todo esto, como le dijo mi compañera, puede encontrarlo en las redes sociales, en nuestro canal en el canal de YouTube de la facultad, que tiene una parte especial de la prosecretaría, y también en la página de la facultad. Le dejamos ahí el mail para que cualquier cosa nos puedan contactar, y agradeciéndole al profe por el espacio y a todos ustedes que tengan una muy buena jornada. Bien, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por el Gracias. espacio. Hasta luego. Gracias, Nos vemos. chicos. Hasta luego. Bien. ¿Qué íbamos a decir? Bueno, y la última encuesta que vamos a hacer tiene que ver a ver, los pongo al tanto. Estábamos antes de la intervención de la gente de la Prosecretaría de Género, estábamos haciendo algunas preguntas sobre de dónde estaban, quién pudo leer el material, quién no. Y la última es si pudieron ver los videos de la clase. Eran 5 videos. El primero básicamente era una cuenta, era una introducción. Me interesa más saber si pudieron ver los otros 2. Ahí, por favor, contéstenla. No, está en la posibilidad de María Florencia, en la posibilidad de hacer encuestas ahí al lado del chat, a la derecha de la pantalla. Bueno, ahí ya tenemos 80 votos. La mayoría de las personas, 48, 50 personas, y sigue subiendo, vio alguno de los videos. 23 personas, 24 vieron 5, y la minoría, 16, vio ninguno. Bien. Ya está.
tampoco necesito saber, no es personalizada esta información, sino es para tener una idea general. Y lo que... ahí lo termino, ¿no? Profe, yo le quería hacer una preguntita. Sí, Gabriel. ¿Con qué, digamos, con qué detalle, porque viendo así la cantidad de temas que hay y todo, digamos, y sobre todo los nombres tan particulares, y yo no digo los generales, supongamos, no sé, sistema nervioso central, todas las partes, pero, por ejemplo, con el tema del cerebro y todas las partecitas, hay que ser detallista y saber todo, digamos, todos esos pequeños nombres. Porque a ver, hay gráficos que sí muestran, qué sé, los senos, obviamente el cerebelo, los lóbulos, las comisuras y todo eso, pero hay otros gráficos mucho más detallados con un montón de nombres. ¿Cuál es la pregunta? Básicamente esto. En esos gráficos tan detallados hay que saber exactamente cada partecita de cada gráfico. Bien, entiendo. Creo que puede sonar abrumador por cómo fue tu relato, la cantidad de información y la cantidad de información detallada y nueva. Sí. En ese punto, les hago un llamado a la paciencia. Las clases van a ir avanzando. A medida que vayan avanzando, van a ir viendo focos en dónde prestar más atención, dónde no, qué poder descartar. Las clases son una guía para poder tener esa noción de qué es lo importante y qué no. Tengan en cuenta, la primera clase y esta son pantallazos muy generales. Después van a tener clases exclusivas de cada una de estas cosas que se fueron viendo de manera muy general. Y eso los va a ayudar mucho, los va a tranquilizar para no desesperarse, básicamente. En esta clase en particular, cuando hagamos la actividad con ayudantes, vamos a tener algunos ejemplos de ejercicios que creo que puede llegar a servir a los fines de calmar esta incertidumbre. Bien. Les recuerdo que teníamos al comienzo de los nuevos un enlace para generar dudas. Ahí va a estar Elías por el momento. Se los vuelvo a copiar. Te permití primero. Bien. ¿Qué otra cosa más? Hola, Bien, Fer, yo también voy a estar presente. ¿Cómo Cata, estás? Cata. Gracias, ¿Todo gracias, bien? Cata. Bueno, Buen día, profe, yo también, por cualquier cosa. ¿qué tal, Octavio? Les pido que si pueden estar viendo algo que he dicho al comienzo de YouTube, chequeando que esté bien, mandando gente acá que todavía no se llenó. No me estoy fijando de eso, Claro. no se preocupe. Gracias. Bien. Sobre los libros, ¿vi alguna conversación? Bueno, les recomiendo revisar el ABP, ahí tienen la información más detallada y oficial de la cátedra, después la forma en que se lo agencien. Corre por parte de ustedes, ¿no? Hoy en particular vamos a ver estos contenidos de los dos libros y vamos a hacer algunas apreciaciones sobre estilos diferentes que tienen los libros. Me acostumbro que tengo la cámara acá. Antes de empezar con el primer tema, un recordatorio que me parece valioso hacer. Ayer falleció Humberto Maturana. Probablemente algunos lo conozcan, otros no. Creo que por el contexto de la cátedra es lindo recordar quién fue Humberto Maturana, un biólogo chileno. Murió a los 93 años, estuvo activo hasta hace muy poco. Fue uno de los padres de la neurociencia. Probablemente no haya tenido un brillo muy grande, pero fue impresionante la obra en los
finales de los 50, 60 y 70 hizo trabajos en neurociencia básica con ranas, para ver el sistema visual de la rana. Trabajó y ayudó con McCulloch-Pitts, gente que vemos en la clase de potencial de acción, a los modelos computacionales de la neurona. Es uno de los padres de la neurociencia. En los 80, a finales de los 70, principios de los 80, se empieza a trabajar con un becario doctoral que es Francisco Varela, quien también falleció a comienzos del 2000. Los dos hicieron un trabajo extraordinario. En particular, yo sigo mucho la línea que inauguraron ellos. Hay un concepto que se llama autopoiesis, que genera como una biología del conocimiento, que es muy interesante. Capaz pueden ver algo en epistemología. A ver, creo que es latinoamericano, fue latinoamericano, fue muy importante y creo que su huella va a seguir estando. Hay un libro que se llama El árbol del conocimiento que tiene con Varela, que es hermoso, que lo recomiendo. Al final de la carrera él generó aportes para otras ramas más cercanas a las organizaciones o las perspectivas más sistémicas de la psicología, que ahí yo me pierdo un poco, pero rescato esa primera parte que fue súper importante. Bien. Vamos a empezar. Todos. Lo que tenemos acá, les voy a compartir pantalla. Perdón, a los ayudantes y las ayudantes que están, si pueden encargarse del chat, que yo me estoy perdiendo, o cualquier cosa me dicen, lo contestan. Hola, Fer, dale. ¿Qué hace, Vale? Presentar ahora toda tu pantalla. ¿Están viendo mi pantalla ahora? Todavía no. Ahora ahí está compartiendo. Ahí está, bueno. Bien, lo que vamos a ver, por un lado, es la presentación que les hice, y por el otro vamos a ver un esquema de la clase. Este esquema tiene la primera parte, que son los primeros 2 videos relacionados con microglías, fibras nerviosas, meninges, sistema ventricular, líquido cefalorraquídeo y barrera hematocefálica. Y la segunda parte, la de electrofisiología. Vamos a ir repasando estos temas de manera muy rápida en función del avance del PDF, del video. Esto, si se quieren, después se lo puedo compartir. No sé si les puede servir mucho, pero bueno, eso lo dirán ustedes. Sirve como esquema para organizarse. Sí, a mí me sirve para no perderme y irme por las ramas. Creo que también a ustedes les puede servir como para esquemas. Después se lo subo. ¿Qué les iba a decir? Les repito. No es a forma de reproche, pero me hubiera gustado más que más personas puedan ver los videos. Creo que en adelante les puede llegar a servir el ejercicio ese, porque van a poder aprovechar las clases de otra manera. Les decía al comienzo, no voy a repetir los contenidos que están en el video, simplemente los voy a contextualizar. Para verlos en detalle están los videos, justamente. Y el primer tema lo vamos a pasar mucho más rápido. Perdón que tengo que entrar y salir de esto. Ahí está. Fer, creo que podés dar acceso a algún ayudante para que nosotros lo vayamos aceptando al que va entrando.
Decime cómo se hace eso. Ah, no estoy seguro, la acabo de googlear y dice que sí, pero el organizador no tengo idea. Bueno, justo ahora no hay más. Vale. Si no, bueno, lo vamos viendo. Dale. El primer tema son... los primeros videos son un grupo de temas un poco inconexos, un poco relacionados entre sí. Se trata de bases que no son las más importantes o claves o más estelares del sistema nervioso, pero que es imposible pasarlas por alto. El primer tema son las microglías. A ver, el sistema nervioso no tiene únicamente neuronas, no son las únicas células vivas, ¿no? Tiene otras que se llaman microglías, células gliares, que obviamente que en un principio se pensó que daban soporte a las neuronas, pero a medida que se las va conociendo más, se sabe que tienen muchas otras propiedades. Las principales microglías son los astrocitos. Probablemente los astrocitos son los que más se conocen, las vedettes, creo que digo en el video, que son los que brillan, y más allá de eso tienen el nombre de astro, de estrella. Dan soporte, van a estar relacionados con lo que vamos a ver al final, que es la barrera hematoencefálica, pueden modular la sinapsis, tienen muchísimas funciones. El segundo es uno mucho más pequeño, que se llama microglía. Las microglías tienen, en sentido muy, muy grosero, la tarea de limpiar desechos del sistema nervioso. Tiene una función inmunitaria. Y eso que sean pequeñas les permite movilizarse a las regiones lesionadas para poder fagocitar los desechos y puedan hacer como una suerte de pequeña ambulancia que asiste al sistema nervioso. Luego tenemos las células ependimarias. Otro tema que vamos a ver en esta clase son el sistema ventricular, que son los huecos que tenemos dentro de nuestro sistema nervioso. Esos huecos están forrados por estas células, las ependimarias, que son estas células que tienen pelitos, que ayudan a que fluya el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que corre por nuestro sistema nervioso, que ahora lo vamos a ver en detalle. Y también tenemos los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son como pulpos. Me sirve a mí, creo que es bastante gráfica la idea esta de mostrar fotos. Que cada bracito envuelve axones de las neuronas. Esos envolvimientos, ese empaquetamiento que hace, forma lo que se llaman vainas de mielina. Las vainas de mielina son una suerte de forro de goma, como que tienen los cables, pero en las neuronas, lo que impide que haya una conexión de la membrana del axón directa con el ambiente. Y que no haya un transporte iónico y ahí se pueda llegar a perder o generar estímulos eléctricos que no hacen falta que sucedan en el axón. En el medio entre segmento de vaina de mielina y vaina mielina están los nodos de Rambier, que son partecitas donde el axón queda desnudo. Que esto vamos a ver que es muy importante para la transmisión de la señal eléctrica, del potencial de acción al final de la clase. Estas 4 microglías son del sistema nervioso central.
algo que les va a facilitar mucho es saber que SNC significa sistema nervioso central y SNP periférico. Si no recuerdan mal, el sistema nervioso central está conformado por el encéfalo, el cerebro, y la médula espinal. Y el periférico son todos esos nervios que quedan por fuera, que inervan el resto del cuerpo. Eso seguramente lo vieron alguna de estas diagramas que hay introductorios en la primera clase. Vamos a incorporar a la gente que se va sumando. Mientras que en el sistema nervioso periférico tenemos a las células de Schwann, que son los equivalentes a los oligodendrocitos en el sistema nervioso periférico. Forman las vainas de mielina aquí y le dan sostén a todo el cablerío que forma el sistema nervioso periférico. A diferencia de los oligodendrocitos, no son como pulpos, sino que cada célula se envuelve y forma una vaina. Y después tenemos las células satélites, que son las menos conocidas, que le dan soporte, envuelven a los ganglios de los nervios periféricos. Los ganglios son montoncitos de cuerpos de las neuronas, de los somas, que se apelotonan y viene del axón, un cablecito, y se apelotonan. Y ahí se acumulan todos los cuerpos, que son más abultados y ocupan más espacio. Esto está envuelto por las células satélite. Bien, esto sería el primer tema. Vamos a pasar a fibras nerviosas. Esta actividad que les propongo en el video la van a tener para resolver junto con las y los ayudantes. Las fibras nerviosas, básicamente estamos hablando de ese cablerío que está en la región periférica y en la región central, a los axones que conectan diferentes regiones del sistema. Prometo la próxima vez explorar eso, darle a otra persona la función de admitir. En la clase va discurriendo en diferentes clasificaciones que tienen las fibras, que pueden ser, por ejemplo, en función de su localización, si están en el sistema nervioso central o en el periférico. Si están en el central se llaman tractos, si están en el periférico se llaman nervios. Si tienen mielina o no tienen mielina, ¿sí? Estas microglías que veíamos recién, ¿les formaron esas vainitas o no se las formaron? Que vamos a ver que eso repercute en la forma de transmitir el potencial de acción. Después clasificaciones como la de decir que el conjunto de fascículos, de fibras, de axones, se llama fascículo, que el tejido conectivo, lo que está rellenando los espacios entre fibra y fibra, se llama epineuro, lo que va a rodear a todo el neuro, perineuro, lo que rodea a cada fascículo, y endoneuro, lo que está entre fibra y fibra. Estos son detalles que les puede surgir, no son conceptos capitales, importantes quiero decir, pero son esas bases sobre las cuales vamos a empezar a construir. Bien. Otra clasificación de los fascículos o de las fibras en sí misma es si son aferentes o eferentes. Aferentes, si un nervio es aferente, significa que está llevando información desde las extremidades hasta el sistema nervioso central, hasta el cerebro o la médula.
Si son eferentes, es lo contrario, sacan información del sistema nervioso central al periférico, a los efectores, a los músculos o glándulas. Profe, Otra que yo tengo una duda. Sí, ¿qué tal? Sí. ¿Qué tal? Cuando habla de fibras aferentes, dicen que son ascendente y centrípedo me parece, y cuando son eferentes son descendientes y centrífugos. ¿Cómo me puede explicar esto del centrífugo y centrípedo? Sí. Centrípedo y centrífugo, toma en cuenta que el centro sería el sistema nervioso central. Entonces, lo aferente va a tender a ir al centro. Va a ir desde la periferia al centro. Y lo que es centrífugo va a ir del centro hacia afuera. Si es aferente, se dice que va de la periferia al centro. O que la información, que es el otro vocabulario que usaste, sube. Teniendo en cuenta que lo más alto sería la corteza cerebral, la información tiende a subir desde, por ejemplo, los estímulos que estoy recibiendo en mis manos. Va desde la periferia, que son mis manos, hacia el centro. Tomando ese eje de relaciones espaciales. Por lo contrario, lo centrífugo se elabora un patrón de respuesta ante un estímulo, se elabora en la corteza, y de la corteza baja, ahí está la otra dimensión, baja, la otra subía, esto baja hacia un efector, es mover la mano. De ahí que la aferencia sube, va al centro, y las eferencias bajan, van desde el centro a la periferia. ¿Se entendió, Lucía? Sí, perfecto. Gracias. No, gracias a vos. En función de los nervios, no de los tractos, de los nervios, estamos hablando de la periferia, podemos tener los raquídeos y los craneales. Los raquídeos están relacionados a los nervios que se originan en la médula y inervan los músculos o los tejidos sensoriales. Y vean acá un corte transversal de la médula, una rodaja, donde tiene una región frontal, que sabemos que esta es la parte frontal porque acá hay un surquito, que se llama surco medio anterior, que es mucho más pronunciado del que pueden llegar a tener atrás. Y a su vez, porque estas dos mangueritas que salen son justamente las raíces de los nervios. Tienen una raíz posterior y una anterior. En la posterior tienen una pelotita. Entonces, si ustedes lo ven y no alcanzan a ver el surco medio, pueden ver de qué lado está la pelotita. Del lado de la raíz, donde está la pelotita, es la región posterior. Esto es un ganglio. Acá están los somas de las neuronas que se encargan de censar información, que llevan información, que suben información, es decir, aferentes. En la región posterior entra información, mientras que en la región anterior sale información. Tenemos dos raíces, una anterior y una posterior. La anterior saca información, es eferente, mientras que la posterior es aferente, sube información. En esto van a tener clases, de vuelta. Son clasificaciones generales, no es ahora que lo tienen que saber y de manera acabada. Y lo otro eran los craneales, que principalmente todas las regiones de la cabeza, con algunas excepciones, tienen un sistema de cablerío diferente, que son estos nervios craneales, que no se conectan desde la médula, sino en diferentes regiones, principalmente del tronco encefálico, y algunas regiones directamente de otras regiones del encéfalo. Acá los nervios son bastante particulares. Algunos son netamente eferentes, motores, como los que encargan de los movimientos de los ojos. Otros son netamente auditivos,
netamente sensoriales, como el nervio auditivo que lleva información de la audición. Y después tenemos nervios que son mixtos, que se pueden encargar tanto de sensar información como de dar señales para que se genere un movimiento. Entonces tenemos aferentes y eferentes mixtos. Van a tener una clase también de esto, donde el profesor Daniel Mías suele dar algunos tips para hacer evaluaciones neurológicas de una manera sencilla y comprender el tema, que es bastante amigable de esa forma. Otras características de las fibras nerviosas es su velocidad de transmisión. Perdón. Esto ya lo hablé, sobre la mielina. Habíamos dicho de las capas de las mielinas, los nodos de Ranvier, las células de Schwann, los oligodendrocitos, que en función son del periférico o del central. Y aquí está cómo generan cada una los diferentes tipos de vainas. Había dicho lo de la velocidad. Que tenga la vaina de mielina va a hacer que sea más rápida la transmisión del potencial de acción. La señal nerviosa se va a transmitir mucho más rápida que si no tiene mielina. Si no tiene mielina, lo va a poder transmitir, pero de una manera más lenta. Tengan en cuenta este tema para cuando veamos la transmisión del potencial de acción al final del repaso. Está muy relacionado. A su vez, mientras más gruesas son, van a tener más posibilidad de transmitir información. Es decir, las fibras que tengan mayor diámetro, sean más gruesas y tengan mielina, van a transmitir la información más rápida, mientras que las más delgadas y más finitas, más lenta. Más delgadas y sin mielina, perdón. Las más rápidas, y hay diferentes clasificaciones, que esto suena pesadísimo, cuáles son las alfa o las 1, hay ciertas equivalencias de nomenclatura. Dicen, ven esto y se quieren morir. Ténganlo en cuenta cuando veamos sistemas sensoriales, sistemas motor, ahí lo van a refrescar y van a saber que, por ejemplo, las alfa son las más rápidas, que están en los propios receptores, en los sensados de los músculos, en justamente la inervación de los músculos. Y paradójicamente, sí. ¿Se escucha? Sí, quería Sí, se consultar escucha. porque vi que pasó la diapositiva del ejemplo que me pareció genial de la plancha y el corte Sí. en el dedo. Sí. Y le quería consultar o sea, tengo entendido que, por ejemplo, el corte del dedo, supongo que es una capa de piel que tiene más vaina de mielina. Pero, ¿cuál es la diferencia? O sea, como que son como distintos grados de la piel y por eso es la diferencia de las vainas de mielina, de la velocidad, ¿o cómo es? Sí, hay cosas para aclarar. Está bueno que haya salido. A ver. ¿Ya había pasado por acá? No. Acá está. Les había dado como ejemplo que... termino esta idea, que está relacionado. Ok. Siendo las vías que se encargan de sensar el dolor las más delgadas y las más desnudas. Hay algunas que tienen algo de mielina y son más rápidas, pero esto suena en principio ilógico. ¿Cómo vamos a sensar de manera lenta el dolor, si es tan importante poderlo sentir, poder generar alguna respuesta rápida frente a eso? Bueno, hay algo de un comportamiento más rápido para transmitir dolor. Pero no obstante, las señales más lentas que tenemos de transmisión son justamente las del dolor. Y daba este ejemplo por ejemplo, nos cortamos el dedo cuando estamos pelando una cebolla y hagan un trabajo más fenomenológico y van a ver que primero sienten la cuchilla que está tocando el tejido y luego sienten el dolor. Ahí es engañoso el ejemplo, creo que es muy gráfico, pero es engañoso. Son muchas cosas que hacen que se dé esta sensación. Una de ellas es esta de la transmisión desigual que tienen el tacto con el dolor. Es mucho más rápido la transmisión del tacto
que la del dolor. A su vez, la transducción, cómo se codifican las señales dolorosas y las señales táctiles es diferente, es mucho más rápida la táctil que la del dolor, porque implica ciertos procesos indirectos que se tienen que ir desencadenando para que se genere una señal dolorosa. Son varias cosas las que están involucradas. La distribución de receptores en la piel en diferentes alturas y en diferentes regiones, tenemos más receptores en los dedos que en nuestro codo, por ejemplo, eso también va a influir. Y la altura, cuál es más superficial y cuál no, que era la pregunta. Eso lo vamos a ver en la clase conmigo, básicamente, justamente en la clase de somatosensación. Bien. Gracias. Venía esto para ejemplificar, no, de nada. Venía este ejemplo para ejemplificar estas diferentes velocidades de transmisión. En la plancha, si la tocan, para saber si está caliente o no, la van a tocar y van a necesitar más información, más tiempo darle a ese sensado para que se pueda transmitir si realmente está muy caliente o incluso si produce dolor. Primero van a tener información táctil. Era similar el ejemplo, sirve para la idea general. Sí. Yo ayer jugando, digamos, con el tema de las velocidades y los grosores de los nervios, tocaba una pava tibia, digamos, y es muy significativo porque vos tocas la pava con el dedo, lo primero que se siente, como vos decís, es la reacción, la sensación táctil, y al medio segundo la temperatura de la pava. Pero es bien notable, digamos. Sí. En una clase que di este mismo ejemplo me dijeron, yo pregunté, ¿cómo se dan cuenta que una pava está caliente? Y bueno, le echan un poquito de agua y si se genera un poquito de vapor, es mucho más saludable esa forma. Si no tiene un sensor en sí mismo la pava, ¿no? Bueno, claro. Entonces, bien, sigamos. Y después una mención a los extremos de los nervios. Esto no sabía cómo llamarlo. Usé la palabra extremo de los nervios. Los nervios se conectan el sistema nervioso central con una región periférica, ¿no? Que esta puede ser motora, eferente, o puede ser, esto debería ir por acá, o puede ser sensorial, aferente. ¿Qué está en la punta de estos nervios? Es decir, acá o acá. Básicamente, en la región aferente tenemos los receptores sensoriales, y acá tenemos, en la región motora, tenemos las motoneuronas, que son las células, neuronas. Hay algunas personas, algunos manuales lo van a encontrar como que son neuronas, otro tipo de células nerviosas. Esa clasificación varía, no tiene mucha importancia decir una u otra cosa. De vuelta, vamos a tener varias clases de sistema motor y varias clases de sistemas sensoriales. Así que receptores y motoneuronas vamos a ver, no se queden con miedo de eso. Este ejercicio que está aquí lo vamos a resolver también en ese espacio a partir de las 11, 11:30. Los receptores tenemos de diferente tipo, para los diferentes tipos de energía a las cuales somos sensibles, para los sonidos, para la luz, para las diferentes presiones que pueden resistir nuestros tejidos corporales. Y las motoneuronas son, bueno, acá hago en la clase una explicación muy simple de cómo funciona un receptor. El término técnico sobre la tarea del receptor es la transducción. El receptor transduce un tipo de energía cinética a otro, que va a ser siempre el mismo, eléctrica. Ese cambio de energía en cualquier dominio que se hable se llama transducción. Eso es lo que hacen los receptores. Van a
poner todo en el lenguaje del sistema nervioso. Y ahí se va a originar los estímulos. Bien. Seguimos. Receptores, motoneuronas. Y las terminales efectores, las terminaciones efectoras son los músculos o las glándulas, ¿no? Las glándulas las vamos a ver más en el sistema nervioso autónomo, que se van a encargar de las secreciones internas, hormonas, o secreciones externas como la saliva, el sudor. Los músculos particularmente están inervados por las motoneuronas. Son neuronas que son muy similares al resto de las células, que en lugar de inervar, de conectarse, hacer sinapsis con otra neurona, liberan los neurotransmisores en un músculo. Al liberar el neurotransmisor genera una activación, una excitación del músculo que lo hace contraer. Y ahí tenemos el movimiento. Bien, en el video tiene esto mucho más detallado, ¿no? No quiero Pero fue perder una tiempo. pregunta. Sí. El músculo, cuando se llama contracción, ¿hay algún otro tipo de reacción del músculo? Distensión, no sé, Que no esté- ¿siempre se le llama contracción? Elongación. Cuando claro. no está activado Claro. Bueno, y al final de esta parte hay algunos ejemplos que unen varios de los conceptos que vimos. Por ejemplo, los reflejos. Perdón, antes están receptores sensoriales, motoneuronas, y le dedico bastante tiempo en el video a los propioceptores, que son los sensores del estado de los músculos y los tendones. Nos van a decir en qué estado está nuestro músculo, qué tan contraído está o elongado. Y eso me da información de mi propio cuerpo. Funciona muy parecido a un mecanorreceptor, un receptor de la piel. Y ahora sí, los reflejos. Dije lo de los propioceptores porque en los reflejos tenemos un sensor del estado del músculo y la motoneurona. Los reflejos lo van a ver en varias clases, porque eso es un ejemplo muy, muy ilustrativo de cómo es un procesamiento muy simple, que a partir de pensar el reflejo no podemos ver formas de tratar a la información sensorial y motora mucho más complejas. Pero lo más simple es un reflejo. La información entra a la médula, la información que acá está en verde, entra a la médula por la región posterior, como habíamos dicho, acá está el ganglio, acá se formaría esa pelotita, acá está la raíz posterior, y se conecta directamente con una señal motora, con una motoneurona. La mayoría de la información que sensamos, en lugar de quedarse en la misma altura de la médula, sube y llega a nuestra corteza. Esta información seguramente también tiene otras vías que la hacen subir, pero tiene una vía muy particular y muy directa que la conecta directamente a una neurona. A veces puede haber una interneurona, hay algunos ejemplos en el video, un poquito más complejos, que le dicen, che, se estiró mucho el músculo, uy, puede ser peligroso. Pum, da una señal a la motoneurona y la motoneurona hace que se contraiga este mismo músculo. Y tengamos esta patadita cuando nos pegan en el tendón, esto se llama el reflejo rotuliano, ¿no? Otro concepto, tienen varios ejemplos. Acá tiene otro tipo de reflejo tendinoso en vez de muscular. Profe, una pregunta. Perdón. Sí. A veces genera una contracción, digamos, porque se estimula un tendón específico que hace que, digamos, se estimulen más motoneuronas, digamos. Lo que hace el golpecito en el tendón es que se estire el músculo, el cuádriceps, de una forma rápida, ¿no? Este golpe hace que se estire este músculo. Eso se sensa y
eso se sensa y se emite una respuesta rápida, que este estiramiento no es normal, no es voluntario, no es que estoy caminando. Esto Claro. se generó por algo, por un estímulo desconocido. Entonces, lo más seguro es generar una respuesta que complemente contrarreste ese estímulo. ¡Pum! Entonces lo contraigo el músculo y se genera ese efecto de la patadita. Claro. Profe, ¿y se utiliza más energía o menos energía que si la contracción del músculo es consciente? ¿O es lo mismo? Está buena. No, menos energía. Ok. Pero sí, menos energía. No va a variar. No busquemos responder en términos de reflejo para hacer un ahorro de energía. Claro. Tenemos fuentes de energía y usemos también Recamina. respuestas más complejas, más complejas que el reflejo. Pero sí, vale. En términos teóricos, entiendo la pregunta y es menos. Ujú. También estos circuitos son muy sencillos, pero tengan en cuenta que hay información que no solamente esta neurona verde, este órgano, este propioceptor, estimula también estimula otras regiones que hacen que se suba la información, que sientan que el músculo ese cambió el estado. Hay otras fuentes, pero a nivel teórico sí vale esa observación. Y después, sí. A mí no me quedó claro si cuando a la hora de hacerse la transducción se genera un potencial de acción. O sea, ¿hay una relación entre la transducción y el potencial de acción? Sí. No quiero responderlo ahora porque está muy relacionado con lo que vamos a ver. Pero sí, es una célula nerviosa que está siendo estimulada. En el caso de que del electrofisiología general, como lo vamos a ver, está siendo estimulada por otra neurona. Por otra neurona que le manda neurotransmisores. En los casos de los receptores son células específicas que son sensibles a diferentes tipos de estímulos. Sensible significa que cuando contactan determinado estímulo, cambian sus propiedades de permeabilidad iónica. Es decir, vos tocas esa célula con el estímulo adecuado y va a hacer que cambie la membrana las propiedades de hacer entrar sodio, sacar potasio, y eso mismo va a generar un potencial de acción. La lógica es muy similar a lo que sucede en cualquier neurona. Pero en lugar de responder a neurotransmisores, responde a estímulos de X energía. Está buena la pregunta. Bueno, gracias, profe. No, dermatoma y tono postural. Dermatoma y tono postural lo vamos a seguir viendo en otras clases. Se refiere, el primero, dermatoma, a que uno conociendo los ganglios, hay un mapeo hecho de qué parte del cuerpo está inervada, le toca a cada ganglio de la raíz posterior. Entonces, sabemos que ciertas afecciones van a estar relacionadas con determinados ganglios. Sirve para hacer un diagnóstico de la sensibilidad periférica. A su vez también hay un equivalente motor. Entonces, neurológicamente son muy útiles este tipo de mapeos. Y el tono muscular, simplemente decir que el tono muscular es muy complejo, que tenemos estas respuestas reflejas rápidas, que a su vez tenemos varias regiones centrales, cuando digo central me refiero al sistema nervioso central, que están mandando señales para que algunos músculos se activen, otros no, a su vez que el músculo cuando yo estoy sentado estoy activando varios músculos, no son siempre los mismos, se van cambiando para que no se fatiguen. Bueno, básicamente decir que el tono postural, estar parado, que suele parecer tan sencillo, es una tarea que todo el tiempo nos está implicando muchas sensados y bajadas de información constante. Bien, meninges, ya pasamos fibras nerviosas, meninges. Meninges lo vieron con Ricardo ya, esto ya me lo comentó él, así que lo vamos a ver hiper rápido. Y se acabó
este PowerPoint. Todos, admitir todos. Tenemos el segundo. Tenemos el segundo. Bien. No, este no es el segundo. Parte 3. Esta. Bien. Vamos a ver acá. No, la vamos a ver pequeña. Vamos a ver esto. Meninges. Dura madre, aracnoides y pía madre. Siendo la dura madre, las meninges, perdón, son estas capas que van a recubrir el sistema nervioso. El sistema nervioso, la más fuerte y dura es la dura madre, la que está más pegada al cráneo, al hueso. Tenemos la aracnoides, que es la esponjosa, que es como una tela de araña, y la pía madre, que recubre bien todo el tejido nervioso. Había escuchado parezco el perro de Pablo, había escuchado un estímulo y me fui corriendo a la puerta. Y no había nadie. A diferencia, creo que esta no lo mencionó Ricardo, es que a la dura madre le cabe una división entre una capa que se va sobre el hueso y otra capa que sigue algunos accidentes del sistema nervioso, como los hemisferios. Tenemos la capa perióstica, la que está pegada al hueso, y la meningia. Y eso va a hacer que se generen, acá en esta imagen la tenemos, a la dura madre acá en esas dos capas, que se generen espacios. Estos espacios son los senos venosos, se llaman. Imaginen que cada puño mío es uno de los hemisferios, y tiene las dos capas, la perióstica, que sigue al hueso, y la meningia, la que sigue. Acá va a haber un hueco, eso es un seno venoso. Los senos venosos van a ser importantes porque ahí va a terminar el líquido cefalorraquídeo, el líquido que está circulando en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso central. Y ahí va a ser absorbido. Y por otro lado, esta forma de seguir al hueso, de seguir al sistema nervioso, o seguir el hueso, va a generar algunas divisiones, que la hoz del cerebro, la hoz del cerebelo, son diferentes divisiones que nacen a partir de ahí. Eso está bien en el video. Las aracnoides son esta región esponjosa. En realidad las aracnoides es una película que por debajo tiene esta región esponjosa que se llama espacio subaracnoideo, que está por debajo. Y en esta esponjosidad circula el líquido cefalorraquídeo. Y una parte de las aracnoides, creo que lo debo tener acá. Sí, una parte de las aracnoides entra a estos senos, a estos espacios que generaban las dos capas de la dura madre, y libera el líquido cefalorraquídeo ahí. Y ahí se encarga de absorberse por un sistema particular. Que esas dos cosas creo que se le pueden haber escapado a Ricardo en su clase. ¿Ahí se hacen también los coágulos, profe, cuando nos golpeamos y demás? Sí, en el video justamente, acá depende del espacio, tenemos un trauma, un golpe, y depende la región afectada, donde se rompió el sistema vascular, donde se va a generar un hematoma. Puede ser epidural, subdural, en función si está por encima de la capa de la dura madre o por debajo. Eso también lo explico en el video. Acá tienen una diapositiva particular. Bien. Sistema ventricular. Vamos.
Sistema ventricular, algo dijimos cuando nombrábamos a las células ependimarias, las células biliares que nombramos al comienzo, recuerden, que forraban esos huecos. Esos huecos son los ventrículos. Los ventrículos son cavidades que tenemos en nuestro sistema nervioso que permiten que circule el líquido cefalorraquídeo por dentro del sistema y a su vez por fuera en el espacio subaracnoideo. Este líquido, lo vamos a ver justo después de este tema, sirve mucho para la amortiguación y el soporte estructural la amortiguación de cualquier golpe y el soporte del cerebro. Tenemos 4 ventrículos. Esto, confíen que lo vamos a ver bien. Con Roque Ferrer, el profesor, les va a dar un práctico sobre anatomía. Ahí lo van a ver muy completo a la localización de cada uno. Para saber, permiten la circulación del líquido cefalorraquídeo, están conectados unos con otros y son 4. 2 laterales significan que están dentro de cada hemisferio, en el hemisferio izquierdo y derecho, a los costados, van a tener el tercer ventrículo, el 1 y el 2 serían los laterales, el tercer ventrículo que va a estar formado por la unión de los 2 hemisferios, y el cuarto, en la región, el tercero es muy central, al lado de los tálamos. No los quiero marear con otras cosas, en el video está un poquito más clara estas nociones anatómicas. Y el cuarto va a estar en el tronco encefálico, en la región donde se une el cerebelo con el resto del tronco, ahí va a estar el cuarto. Profe, a su vez van a estar... Sí. Los ventrículos no son lo mismo que los senos venosos, ¿no? No son lo mismo. No. Los senos venosos son estos espacios que se generan entre las capas de la dura madre. Esto ya está mucho más cerca, está dentro del cerebro. Está dentro del tejido nervioso. El conducto ependimario va a ser... ¿Vieron cuando vieron los cortes transversales de la médula, que hay un huequito en el medio? Bueno, ese conducto... en ese huequito también pasa el líquido cefalorraquídeo. Bien, estamos con esto. Líquido cefalorraquídeo, sí. Para refrescar, ese conducto ependimario es el que, por ejemplo, cuando recibís un golpe en la cabeza, que decía que los bebés, por ejemplo, se les hace como una reacomodación de los lóbulos fácilmente, digamos, como que no quedan tan afectados, en cambio las personas mayores les afecta más. ¿Tiene algo que ver con este conducto? ¿Con el líquido y el espacio? No veo la relación directa yo. Porque habían explicado como que al haber, por ejemplo, un golpe, los lóbulos o lo que sea, como que tienen como ciertos espacios en los que se pueden reacomodar. Ya si esos espacios se agotan, sí se puede producir una hemorragia o algún lóbulo puede verse muy afectado porque no tiene como lugar para eso. No sé, no me acuerdo con qué estaba relacionado específicamente. A ver, lo relacioné con el sistema ventricular permite que se genere cierto acomodamiento a las presiones que puede generar, por ejemplo, un hematoma que ocupa espacio, que comprime el sistema nervioso. Okay. Siempre depende de la gravedad del caso, ¿no? Pero y depende realmente de dónde se da, porque si se da entre las meninges o si se da dentro del hemisferio, por ejemplo en las imágenes que están acá, es diferente el problema. Si se da dentro, vamos a tener una muerte neuronal asociada a la región afectada. Claro. Además del efecto que puede llegar a comprimir esa pelota de sangre de ese coágulo que nació ahí. En el otro lado tenemos un mayor efecto por compresión. Y va a afectar en cada caso las áreas. Los ventrículos pueden llegar a amortiguar un poco ese efecto, pero no veo muy clara la relación. Capaz me estoy perdiendo. Gracias. Bien. No,
Líquido cefalorraquídeo. Este líquido, como esa agüita que tenemos más blancuzca en nuestro... a ver, cuarto ventrículo, conducto ependimario, líquido cefalorraquídeo. Que tenemos circulando en nuestro sistema nervioso central. Tiene una función muy clara que es la de amortiguar los choques o desplazamientos. Esto, ejemplo, no estoy seguro si lo di en el video. Pongan un balde con agua y una pelota y sacudan el balde. Hagan el mismo experimento, un balde con agua y sacudan el balde. Y que la pelota no flote, que sea dura. Después, que sea pesada, perdón. El mismo ejemplo sin el agua. Sacudan, se va a golpear mucho más cuando no tiene agua que cuando tiene agua. Bueno, ese mismo ejemplo, llévenlo a nuestra cabeza. Imagínense si no tienen líquido cefalorraquídeo y sacuden la cabeza, nuestro cerebro bailaría y se golpearía permanentemente con las paredes del cráneo. Bueno, ayudar a que eso no suceda es tarea del líquido cefalorraquídeo. Además de otras funciones que las enumero acá y están descritas en el video. Se generan en una región que se llama, una estructura que se llama plexo coroideo. Son están en los ventrículos laterales y en el tercer ventrículo, que acá están representados, estos huecos serían. Son una telita, como una prolongación de las aracnoides, similar, pero no es exactamente eso. Pero, ¿qué tiene la función de generar este líquido permanentemente? Este líquido, una vez que se genera, va a circular. Todos los sistemas ventriculares están conectados entre sí y a su vez están conectados con el espacio subaracnoideo. Entonces lo que se genera va a recorrer todo el sistema nervioso central, incluido la médula. Y se van a absorber en los senos venosos, como habíamos dicho anteriormente. Esto es un seno venoso, esta es la dura madre que se pega la dura madre que se pega al hueso, la dura madre que se pega a los hemisferios, al tejido nervioso, y este es el espacio, el seno venoso. Y acá tenemos el espacio subaracnoideo que se mete en el seno y va a liberar el líquido cefalorraquídeo. Y va a poder ser absorbido, en este caso, por una vena, está representado ahí. Profe, sí. ¿puede marcar con el cursor cuál sería el espacio ese del que está hablando, porfa? Es que justo no tengo un buen cursor acá, es este, el seno venoso, es esto que... No tengo la función de marcar en este... ¿Sería este espacio? ¿Ven el cursor? Bueno, esto que está azul, el seno venoso. Lo que está gris oscuro sería la parte meningia, la parte perióstica de la dura madre, y acá está en naranja las aracnoides, el espacio subaracnoideo, que entra al seno venoso. Bien. Barrera hematocefálica. Barrera hematocefálica es el sistema inmunológico de nuestro sistema nervioso. No comparte el mismo sistema inmunológico que el resto del cuerpo. Por eso es muy delicado cuando entra un virus, por ejemplo, al cerebro. ¿Cómo se defiende? ¿Cómo está atento a que no sucedan, que no entren cosas raras en nuestro sistema nervioso? Bueno, la vía de entrada son los sistemas vasculares, que conectan el resto del cuerpo con el sistema nervioso. Toda la vascularidad que entra está protegida por unas células que le ponen, acá tenemos una venita en rojo, y tenemos como paredes hechas por, esto en más claro, se llaman pies de los astrocitos. Recuerden, astrocitos, las neuroglías que primero vimos. Además de dar sostén a las neuronas, y que una neurona no se nos mueva,
con otros pies que tienen, porque son como estrellas, tienen muchos, con otros brazos, si se quiere, o pie, van a cubrir estas vías de entrada del sistema nervioso, vías de entrada en sistemas más nutricionales, ¿no? Y van a estar unas al lado del otro. Y algunas moléculas que son grandes no las va a dejar entrar, y solamente va a dejar entrar elementos pequeños, como algunos gases, aguas, moléculas solubles en lípido, bueno, ahí lo tienen, que naturalmente o en términos probabilísticos son más beneficiosos que dañinos del sistema nervioso. ¿Mm? Bien. Profe. Estamos. Sí. Sí. Diga. ¿Alguien habló? Yo estaba viendo un video de neuro y explicaba lo mismo que ustedes, pero decía que las paredes eran de vasos sanguíneos, ¿puede ser? Los vasos, sí, sí. Sí, sí, es las terminaciones vasculares que entran al sistema nervioso. Y usted dijo que eran para anotar. Dije que era una vena, pero era de una forma mucho más grosera yo lo que dije. Vaso sería más adecuado. Estaba representado en rojo, creo que era más gráfico, pero seguí esa otra idea. ¿Mm? Bien, hasta aquí tenemos la primera parte. Ahora vamos a pasar a la segunda y necesito más. No quiero decir que no estaban atendiendo. Profe, Pero, sí. ¿cómo le va? Le hago una pregunta. ¿La barrera encefalo sería... Hematoencefálica. Sí, la otra barrera, la de la... Ay, se me fue el nombre ahora. Es la otra barrera que describe el libro. La de la médula. Sí, es lo mismo. ¿Está formada del mismo modo? O sea, ¿tiene la misma función? Sí. La de los astrocitos que no dejan entrar únicamente líquido y gases. Si es la continuación de esta barrera. Sí, vale la aclaración. Pero sí, está buena la intervención. Es lo mismo que lo que aplica para el cerebro que para la médula. Bien. Exacto, gracias. Ahora vamos a ver conceptos básicos, importantes de electrofisiología. Hago una distinción y un alto de lo que vimos hasta acá, de lo que vamos a ver, porque el nivel de comprensión es bastante diferente. No sé si alguien pudo ver los videos, pero las personas que leyeron el material se van a dar cuenta que lo que vimos hasta recién son clasificaciones, son entender cuestiones anatómicas. Ahora lo que vamos a ver es entender mecanismos. Mecanismos implica otra lógica, que suele costar más. No necesariamente les quiero meter miedo, pero suele costar más. Y acá vale una clasificación, un concepto que sirve para cuando se relacionen con la bibliografía. Lo que vimos hasta recién fue Snell, el libro de Snell, que es mucho más anatómico. Potencial de acción y muchos de los temas que vamos a ver en adelante están más relacionados con lo funcional, de cómo funciona, de ahí que viene la idea del mecanismo. Y están mejor desarrollados en el libro de Purves, Parves, como le diga. Los capítulos destinados a electrofisiología son bastante particulares. Para mi gusto no son lo más pedagógico que hay. Así que el consejo es que en esta edición en particular, en otras ediciones era diferente. En esta edición hace un recorrido histórico de cómo se fueron descubriendo y cómo se fue logrando modelizar matemáticamente cada uno de estos procesos, que entendemos que se escapa al objetivo de la comprensión del tema. Entonces, el consejo sería, cuando lo vayan leyendo, que puedan pasar esos desarrollos, esas ecuaciones matemáticas de manera más ligera. Yo desarrollo algunas, las menciono, tampoco les doy tanto peso,
en el video. Ahora directamente a estas ecuaciones, a estos modelos matemáticos, los vamos a pasar adelante. También hay unas cuestiones técnicas que son un poco más interesantes, como la metodología y las técnicas que se usan para manipular los tejidos y poder comprobar algunos de estos mecanismos, que también ahora los vamos a pasar rápido. En el video están un poquito mejor, no un poquito no, están desarrolladas. Y en el manual también. Bien. Pam, 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 pam. Voy a abrir acá. Me tilde. Esto lo voy cerrando y abro acá. Segunda parte. Arranco la clase, y esto es en términos muy contextualizantes que quiero hacer, pero diciendo cómo se entendía que funcionaba el sistema nervioso en la antigüedad. Y vamos desde Platón, Aristóteles, Descartes, hasta que empezaron a aplicarse los conceptos de la electricidad a los tejidos nerviosos, y ahí sale la idea del potencial de acción, que hay todo un recorrido histórico, no es algo que se sabe desde siempre, e incluso en el libro está esa historia más moderna, que van a ver que es a mediados de los 30, 40, 50, 60, son las décadas en las que se hicieron los aportes que ahora estamos sosteniendo, de cómo es la transmisión eléctrica dentro de una neurona. Hablamos de electricidad justamente porque se dice que es el lenguaje de la célula nerviosa, de las neuronas. Sí. Vamos a tener un ojo puesto acá, los dos ojos puestos acá, pero también les pido que hagan cada tanto algún repaso de lo que vieron en la clase anterior de sinapsis. ¿Qué tiene que ver la sinapsis con el potencial de acción? ¿Son dos temas totalmente diferentes? No, no son totalmente diferentes. Dentro de las neuronas tenemos esta transmisión de impulsos nerviosos, eléctricos. Entre las neuronas tenemos esta información química, principalmente, más allá de las sinapsis eléctricas, pero química, de los neurotransmisores. Una neurona va a ser estimulada por neurotransmisores, por sinapsis. Cuando se genera tal estimulación, se genera un potencial eléctrico. El potencial va a avanzar por ese axón, por ese cable que tiene la neurona, va a llegar al final y va a generar un proceso de liberación de neurotransmisores para que se comunique con otra, a través de la sinapsis, a través del espacio sináptico, con otra neurona, que va a poder o no generar el potencial de acción. Son dos temas diferentes, pero que están íntimamente relacionados. No perder de vista esta relación es el consejo. Perderlo de vista implica ver dos cosas diferentes, dos procesos totalmente aislados, que es muy común caer en eso, pero en realidad creo que es mucho más ventajoso tratar de tomar esto más holístico. Bien. Otro concepto introductorio que hago al comienzo es lo de... ¿Vieron? Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Esta es una foto, que fue pionero de las neurociencias, padre de las neurociencias. ¿Qué parecido que es al profesor titular? Bueno, esta foto a mí no sé si tienen el gusto de conocerlo a Ricardo más allá de la clase anterior, pero realmente a mí me impactó la vez que vi una foto de Cajal. Vuelvo. La idea de potencial y voltaje. Voltaje es una palabra que va a recorrer todo el capítulo y se supone que lo deben saber. Y está bueno ver que es una medida
de dos lugares diferentes. La diferencia de esa medida va a dar el voltaje. El potencial eléctrico, perdón, el voltaje es la diferencia de potencial. El potencial es justamente la posibilidad de generar trabajo. Ahí hago una analogía con estos conceptos, que si no hay diferencias, no hay potencial. La posibilidad de actuar nace de una diferencia. En este caso, son la diferencia entre dos puntos, eléctrica de dos puntos. Y hago esta analogía de el voltaje es la diferencia entre estos dos vasos en un sistema hidráulico, haciendo valer la analogía. Y la corriente va a ser, si ponemos un cañito que haga pasar el líquido de un vaso al otro. El trabajo que necesitas hacer para que no haya más voltaje, o que el voltaje sea cero, en realidad, que sea igual. En ese punto, ya entrando más un poco en tema, el voltaje eléctrico es la medida en voltios